Listo. Entonces vamos a hacer ese repaso y vamos a ver si el tiempo nos apremia y podemos iniciar con el tema de flexiones, que es el tema que sigue entonces en nuestro curso. Vamos a hablar de flexiones en vigas, para lo cual quisiera que ustedes leyeran la parte del título C de la NSR 10, el título C.9, donde habla de flexiones admisibles, para que nos contextualicemos cuando empecemos a hablar del mismo y que lo leamos para el viernes. Eso como consulta de cada uno de ustedes, simplemente para que entendamos a qué se hace referencia cuando se hable de los requisitos por deflexiones en este curso. Entonces, vamos a resolver el problema número 4 del taller. Voy a compartirles entonces en este momento la aplicación, la pantalla. Y el problema número 4, entonces es esta viguita en la cual tenemos una condición de apoyos tipo patín en un punto B, una condición de apoyos fijos en el punto C y tenemos un momento aplicado en el punto A. Entonces, en primera instancia, lo que debemos aplicar será entonces encontrar nuestras reacciones. Entonces la voy a colocar por acá. Bueno, entonces, producto de la condición de apoyos que tenemos nosotros, el apoyo B, lo que vamos a tener es una reacción exclusivamente por traslación con respecto al eje coordenado de las Y, que vamos a llamar RBY, y que aún no sabemos cuál es el valor que tiene esta reacción. Por el momento es una incógnita para nosotros. Vamos a tener también una reacción de traslación con respecto a mi punto C, ¿cierto? Con respecto a mi punto C, RCY, ¿cierto? En C también tenemos una reacción con respecto al eje coordenado de las X, pero que debido a las condiciones de carga que tenemos sobre la viga, nosotros podemos deducir por inspección que esa reacción en C con respecto a X es igual entonces a cero, debido a que no tenemos ninguna carga aplicada en el eje coordenado de las X, en el sentido horizontal. Más bien tenemos entonces esta carga trapezoidal que tiene una altura en el punto A, una altura máxima de 400 libras fuerza, y en el punto D tiene una altura que se definió por acá de 150 libras fuerza. Entonces, aún no vamos a realizar el corte. Lo que vamos a hacer es encontrar la reacción en B con respecto al eje coordenado y la reacción en C con respecto al eje coordenado de las Y. Entonces, para eso vamos a definir que esa figura, esa área trapezoidal, la podemos dividir en dos figuras geométricas claramente definidas, que serían un triángulo que tenemos en la parte superior, ¿cierto? A lo cual lo vamos a llamar que va a ser la figura número 1 que tenemos nosotros, y un rectángulo que tendríamos entonces en la parte inferior, a lo cual vamos a llamarlo como la figura número 2. Entonces este rectángulo que estoy señalando aquí con mi cursor, voy a representarlo con una carga puntual, debido a que es la carga número 1, voy a decir que es P1, ¿cierto? Y que esa carga puntual corresponde al área del triángulo que estoy señalando con el cursor. Yo sé que el área del triángulo es base por altura sobre 2, es decir, esta figura geométrica tiene una base
total de 18 pies, que será la longitud que tengo desde el punto A hasta el punto D, ¿cierto? Que es la base de este triángulo, es decir, 18 pies. Y esto lo voy a multiplicar por la altura. La altura total que tengo es de 450 libras fuerza, pero aquí mi triángulo no tiene esa altura, esa magnitud de 400 libras fuerza, sino que a esta magnitud debo restarle la altura que va a poseer mi figura geométrica número 2, que son 150 libras fuerza. Entonces, base 18 pies por la altura, que serán entonces 300 libras sobre pie, ¿cierto? Y todo esto lo voy a dividir en dos, ya que es el área de un triángulo rectángulo. Para nuestro caso, entonces será un valor de 150 por 18. ¿Cuánto nos da eso? ¿Nos está viendo? Por favor, Lina, ¿nos confirma? Se sabe, ingeniero. Listo. Entonces yo creo que tenía algún problema. Entonces me confirma cuánto nos da esta operación matemática. Siento que Inge, a mí me 2700 da libras. 2070. Sí, sí, 300 por 10. Sí, claro, tiene que ser más o menos ese valor. 2700 libras. A todos nos está dando eso, ¿cierto? Sí. Lina nos confirma si se está viendo. Si no, creo que es problema con tu conexión porque los demás están viendo la pantalla. Bueno, entonces nuestra carga puntual con la cual vamos a representar esta uniformemente distribuida triangular es de 2700 libras. Ahora, para mi figura geométrica 2, que es este rectángulo, ¿cierto? Yo puedo entonces... ¿Quién levantó la mano? Juan Pablo, cuéntenos. Yo, Inge, yo Juan Pablo, no se escuchó entrecortado. Juan Pablo, ¿nos puede volver a repetir, por favor? Juan Pablo, no le estoy escuchando, no sé si está hablando. Bueno, parece que hay un problema con Juan Pablo en la conexión. Si quiere, por favor, escríbanos para poder resolver su duda. Ahora analizaremos entonces la carga puntual que corresponde a esta figura número 2 que hemos definido como el rectángulo que tiene una altura W que es de 150 libras fuerza. Entonces, la base de ese rectángulo siguen siendo los 18 metros, pero la altura entonces serán 150 libras fuerza, ¿cierto? En este caso no lo vamos a dividir en dos porque es el área de un rectángulo. Y nos dará como resultado los mismos 2700 libras de carga puntual que hemos obtenido para la figura número 1. ¿Listo? Entonces esas serán las dos cargas puntuales con las cuales nosotros vamos a representar el efecto de esa carga uniformemente distribuida trapezoidal que se encuentra sobre mi viga. Ahora lo que debo hacer es plantearme la sumatoria de fuerzas para poder encontrar entonces estas dos incógnitas. Entonces para eso vamos a pasar al MATCAD para poder entonces resolver este problema. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser determinar las reacciones en los apoyos.
Sí, Juan Pablo, 150 lo vemos aquí en esta esquinita y esa la colocamos para el ejercicio. Entonces, por eso es la altura que vamos a tomar para la figura número 2. Entonces, vamos a plantearnos en primera instancia la sumatoria de fuerzas con respecto al eje coordenado de las Y. Pues, ¿qué tenemos con respecto al eje coordenado de las Y? Tendremos una carga P1, ¿cierto? De izquierda a derecha vamos a tener una carga negativa P1 más la reacción en B con respecto a Y menos mi carga P2 más la reacción en respecto a y esto va a ser entonces igual a 0. Eso es lo que tenemos nosotros allí. Los dos valores de las cargas puntuales, las reacciones, y no tendremos ninguna otra carga o fuerza actuando con respecto al eje coordenado de las Y. Desde aquí podemos ver claramente que tenemos dos incógnitas dentro de una misma ecuación. Por lo tanto, debemos plantearnos una segunda ecuación para poder resolver este sistema. Voy aquí a poner esto un poquito más pequeño para hacer más grande este gráfico. Y vamos a plantearnos entonces la segunda ecuación, que sería la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Vamos a hacer la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Entonces, con respecto al punto B, que es donde tenemos nuestro apoyo tipo patio. Con respecto al punto B, tendremos un momento aplicado, un momento de 44.1 if por pie, que será entonces kilolibra por pie, ¿cierto? Y según la indicación o el giro que se está dando, producto de esta magnitud de momento, es un giro que va en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este giro es un giro negativo. Mi momento será entonces un momento negativo. Con respecto a mi punto B, la carga P1 generará un momento. Pero tengo que ver en dónde está aplicada esa carga P1. ¿A qué distancia de A o de B tengo aplicada la carga P1, muchachos? ¿Cuál será la distancia? Un tercio de la base por la altura. Un tercio de la base, ¿cierto? El centroide con respecto a X es donde vamos a aplicar la carga puntual P1. Como nos dice el compañero, es un tercio de la base, pero la base son 18 pies. Si yo divido eso en 3, ¿cuánto me da? 6 pies, ¿cierto? 6 pies, como nos está diciendo aquí Álvaro. Quiere decir que esta carga puntual realmente va a estar ubicada, entonces, voy a hacer aquí mi dibujito, va a estar ubicada a una distancia medida desde el punto a la aplicación de ella, a una distancia que corresponde a 6 pies. Seis pies. Será entonces la distancia que tengo yo desde A hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Listo? Si estoy a 6 pies, quiere decir que desde B a la carga P1, ¿qué ya tengo? Exacto. Como nos está diciendo Ingrid y David, serán 2 pies. Es decir, que la carga P1 está, o el brazo de palanca, la distancia que me genera momento con respecto a mi punto B, serán esos 2 pies, ya que la distancia que tengo desde la sumatoria de momentos, que es mi punto B, hasta la aplicación de esta carga, corresponde a 2 pies.
¿cierto? Que será más o menos esta distancia. Entonces aquí en la sumatoria de momentos, digo que esa carga P1 está más allá del punto B, generará una rotación en este sentido. Generará una rotación en sentido horario. Por lo tanto, ese momento es un momento negativo que equivale a la magnitud de la carga P1 por la distancia que tengo desde el punto B hasta la carga aplicada, que en este caso serán 2 pies. ¿Listo? Ahora vamos con la carga P2. La carga P2, entonces, estará ubicada en el centroide de esta figura geométrica, de este rectángulo, y yo sé que el centroide de un rectángulo está en B medios. Es decir, si tengo una base de 18, medido desde el punto A hasta el punto de aplicación de la carga, voy a tener entonces una distancia, ¿cierto?, de 9 pies. Esa va a ser entonces la distancia que tengo. ¿Cierto? Desde A hasta el punto de aplicación de la carga, entonces tendré una distancia de 9 pies. Si tengo una distancia de 9 pies, ¿cuál será el brazo de palanca o la distancia que me genera momento desde mi punto B? Pues 3. 5, ¿cierto? Eso. 5 pies. Nuevamente mi carga P2 generará un momento negativo de la magnitud de la fuerza por la distancia, que será entonces una distancia de 5 pies. Y la reacción en el punto C con respecto a Y generará un momento, esta vez positivo, ¿cierto?, de RCY, la reacción por la distancia que tengo entre mi punto B y el punto C, que son 12 pies. Y esto entonces debe ser igual a 0. Esa será entonces la ecuación que yo tengo definida. Yo sé que P1 y P2, por aquí los voy a colocar, P1 tiene una magnitud de 2.700 libras. Vamos esto un poquito. P1, según mis cálculos, tiene una magnitud de 2.700 libras, al igual que la fuerza P2, tiene una magnitud de 2.700 libras. Si yo ya definí P1 y P2 por los cálculos realizados en función de las áreas que tenemos para cada una de esas figuras geométricas, pues de esta ecuación la única incógnita que tengo es RCY, es decir, yo aquí puedo resolver esta ecuación y encontrar cuál es el valor de la reacción en el punto C con respecto al eje coordenado C. Y me dice que RCY va a ser igual entonces a 1578 punto, vámonos 7 aproximándolo, 7 libras. ¿Qué tal mi gente de Colombia? Y su Raúl Alejandro y los invito a quedarse en casa ¿Cierto? escuchando todas mis canciones, especialmente. Pero aquí hay un error que estoy teniendo yo. ¿Cuál es el error? Que este momento es de 44.1 kip. Y por favor apagan los micrófonos, esa música no me gusta. Y eso de kips, ¿a qué hace referencia? A kilolibras, ¿cierto? Y mis cargas P1 y P2 están en libras. Por lo tanto, o convierto P1 y P2 a kip, o este momento lo convierto a un momento de libras por fuerza. Para convertir esto a libra por pie, perdón, debo multiplicar entonces este 44.1 por 1000. Es decir, esto será 44.100 libras pie. Y en ese caso, obtengo que mi reacción es de 5.250 libras. ¿Listo?
Esto ya tiene entonces unidades consistentes, que serán unidades de fuerza libra y unidades de distancia o de longitud en pies. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Entonces, si ya tengo RCY, pues yo lo que tengo que hacer es ir y reemplazar en la ecuación 1, la reacción en el punto C con respecto a Y. Y lo que obtengo entonces va a ser lo siguiente. Reemplazando acá, ¿cierto? RCY por mi valor de 5.250 libras. Entonces yo obtengo que RBY va a ser igual a 150 libras. Y entonces yo me voy a dar cuenta que si sumara 5.250 más 150 será un valor de 5.400 libras que corresponde a mi carga P1 más mi carga P2. La acción que generan las dos, la carga uniformemente distribuida trapezoidal sobre el elemento estructural es de 5.400 libras y las reacciones deben sumar entonces esa sumatoria para generar el equilibrio estático. Entonces aquí defino que RC va a ser igual entonces a 150 libras. Listo. Entonces tengo, perdón, RBY. Listo. Entonces ya entre las reacciones y los apoyos, ya he definido esas incógnitas. Ahora, ¿qué debo? Debo entonces plantearme los cortes que voy a tener sobre mi elemento estructural para poder resolver o encontrar o determinar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. En este caso, para esta viga que estamos analizando, ¿cuántos cortes debo elaborar yo? Se hacen 3 cortes, Inge. ¿Todos de acuerdo con el compañero? Perfecto. Entonces vamos a hacer 3 cortes en nuestra viguita. Me voy a apoyar aquí de PowerPoint para poder definirlos. Bueno, entonces el primer corte, ¿entre qué distancia y qué distancia la voy a hacer? El corte número 1 Entre 0 y 4, Inge. va a estar entre 0, ¿cierto? Y 4 metros. Ese va a ser entonces mi corte número 1. Pues básicamente lo que yo voy a hacer es recortar esa viga y encontrar una ecuación en la cual yo pueda reemplazar una distancia entre 0 y 4 metros y me determine a mí cuál es el nivel de fuerza interna cortante y momento flector que está teniendo la viga que estoy analizando. Entonces yo voy a cortar mi viga como por acá y me doy cuenta de una vez que la altura de mi triángulo ya cambió. Esta línea me determinaba hasta el final del triángulo cómo era esa figura número 1. Pero ahora, si yo me doy cuenta, esa altura que voy a tener ahí para ese triángulo ya no es una altura constante, sino va a variar. A medida que yo me acerco entonces a mi A, pues esa altura va a ser cada vez menor, cada vez menor. Y a medida que yo me alejo, pues va a ser seguramente mayor. Por lo tanto, la altura del triángulo y la altura del rectángulo son alturas variables, ya no son unas constantes como lo habíamos definido inicialmente para solucionar entonces las reacciones y los apoyos.
no aparece mi reacción y la distancia total del corte va a ser entonces una distancia X. La distancia total del corte entonces va a ser una distancia X. Tengo incógnitas de reacción, pero sí voy a tener entonces sobre mi elemento estructural una figura número 1, al cual voy a asignarle una carga P1, o llamemos PC1, para diferenciar la de la anterior, y voy a tener entonces una carga, pongámoslo por aquí, una carga rectangular, a lo que yo llamo una figura número 2, donde voy a asignarle entonces una carga que para diferenciarla de la del cálculo de reacciones voy a ponerle PC2. Y por aquí en un punto, en el punto donde yo he cortado la viga, voy a decir que voy a tener una fuerza interna cortante negativa y un momento flector positivo. Ese sería entonces el diagrama que yo tengo para mi corte. Por aquí voy a insertarle una linecita de color amarillo, otro color, para identificar que ahí es donde estoy realizando entonces el corte en la sección del elemento estructural. Listo por ahí. Entonces estamos haciendo el corte para la viga. Y eso es lo que voy a tener entonces yo, dos cargas puntuales en función de cada una de las figuras geométricas que se conforman, ¿sí? Un momento y no más. Y ahí tendré entonces la magnitud de mi cortante y de mi momento, actuando entonces para ese corte entre 0 y 4 metros. ¿Cómo determino yo la magnitud de la carga PC1 y la carga PC2? ¿Cómo las puedo determinar? Hallando las áreas. Encontremos entonces esas áreas, ¿cierto? Pero esas áreas van a estar en función, señor. Ingeniero, Sí, creo lo que no se escucho. la clase, qué pena, Inge. ¿Que nos está grabando? No se está grabando. Sí, aquí me sale la camarita, mire. Sí, ahí está grabando la clase. Ok. Listo, entonces vamos a definir eso como mi corte número 1. Entonces, mi corte 1, que va a estar entre 0 y 4 metros. ¿Cómo determinaré entonces esta carga PC1 y PC2? Entonces yo digo que estas alturas de cada una de esas figuras geométricas que se han definido ahí son alturas que no son constantes, van a ser alturas variables. Quiere decir que puedo establecer una relación de triángulos entre este triángulo que estoy señalando aquí, que es el triángulo que se conforma para toda la longitud de mi viga, que es la figura número 1, ¿cierto? Y un triángulo más pequeño, que es la figura número 1, pero esta vez para el corte 1, que es un triángulo que está contenido dentro de ese más grande, ¿cierto? Si yo me doy cuenta, ese triangulito estaría contenido por acá. Entonces, si yo quiero encontrar esa altura, puedo hacer una semejanza de triángulos. Esta semejanza de triángulos entonces va a ser de la siguiente manera. Voy a relacionar el triángulo de la figura que se conforma para toda la viga, que tiene entonces una base de 12 pies y tiene una altura entonces de 300 libras sobre pie. Y esto va a decir que es igual o semejante a un triángulo que se me conforma para el corte número 1, que tiene entonces una base X, ¿cierto? Y tendrá una altura
que va a llamar H3, donde H3 va a ser igual a la altura del triángulo del corte 1. ¿Listo? Esto va a ser entonces H3. De esta relación o esta semejanza de triángulos, yo puedo encontrar o despejar entonces mi altura del triángulo, que va a ser 25x, ¿cierto? O sea, la altura de mi triángulo. Y entonces va a ser una altura variable. ¿En función de qué? En función de la distancia que yo tome. Si tomo 0 o 4 metros, porque esta es la altura para ese corte número 1. Entonces va a ser una altura variable. Y es así, con esta altura, podré entonces determinar el área de esa figura número 1 que he definido para este corte. Si yo sé que la altura de este pedacito, de este triangulito que se me conforma para el corte número 1 es 25 menos x, la altura del rectángulo, ¿a cuánto equivale? A hrect. Entonces vamos a decir que es la altura del rectángulo. La altura de mi rectángulo, ¿a cuánto equivale? Hrect será igual a ¿cuánto? Pues a los 450 libras sobre menos la altura que yo tenga de mi triángulo, es decir, 450 menos 25 por x. Esa va a ser entonces la altura de mi rectángulo. ¿Listo? Altura de triángulo, altura de rectángulo para este corte. ¿De esto tenemos alguna duda? Vamos a decir que las unidades se trabajan en libra para la fuerza y en pies para la longitud. ¿Listo? De aquí en adelante entonces vamos a trabajar las unidades en libras para fuerza y pies en longitud y no las vamos a ver involucradas dentro de las ecuaciones que estamos derivando, simplemente para no complicarnos con esas unidades. Siempre y cuando trabajemos toda fuerza en libra y toda longitud en pies, pues vamos a tener las unidades consistentes y no va a haber ningún problema. ¿Sí queda claro esto de la altura del triángulo y la altura del rectángulo, muchachos? La base, aquí. Uy, perdón. Aquí sí como que cometí un error. Sí, la base es 18. Qué pena, aquí es 18, como estaban diciendo ustedes. Entonces es 50 tercios de x. Aquí, perdón, cometí un error. Son 12, si no son 50. Si no son, perdón, si no son 18. Y la altura de mi rectángulo será entonces 50 tercios de x o 450 menos 50 tercios de x. Listo. Entonces Martín Elías y Eric sí tienen razón. Hace ese triángulo no eran 12, sino eran 18 pies. El resto de la altura sí la tenemos bien. Verifiquemos, sí, es 300 libras sobre pie. Y podemos hacer entonces la relación. Ahora con esas dos alturas, pues yo voy a definir que PC1 va a ser igual a ¿qué? PC1 va a ser igual entonces a el área de esta figura número 1 para el corte entre 0 y 4 metros. Que va a ser un área de un triángulo, por lo tanto es base por altura sobre 2. Para este triángulo que hemos definido, la base es una base X, fíjense. Entonces esto va a ser X por la altura, entonces será H3, ¿cierto? Y todo esto sobre
todo esto sobre 2. Ese va a ser entonces mi carga PC1. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Profe, yo tengo una duda con la fórmula de la semejanza de triángulos. ¿Es Sí, señora. base sobre altura o es altura sobre base? Es que nosotros siempre nos lo han explicado así. Es pues altura sobre base. ¿No importa? No, no importa siempre y cuando a los dos lados de la igualdad la esté tomando de la misma manera. En este caso, base sobre altura. ¿Sí? Da lo mismo. Si yo pongo aquí 300, aquí pongo 18, ¿sí? Aquí pongo h3 y aquí pongo x, al momento de despejar me da el mismo valor. O sea, no hay problema. Siempre y cuando siempre se relacione en ese mismo orden. Si aquí tomo la altura, pues al otro lado de igualdad debe ser la altura, pero si aquí tomo la base, al otro lado de la igualdad debe ser la base. Al despejar da lo mismo. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Entonces vamos a definir mi carga PS2, ¿cierto? Que va a ser igual al área de esta figura número 2, es decir, de este rectángulo, que será entonces la base, que es una base X nuevamente, ¿cierto? Por una altura. Pero entonces será la altura del rectángulo, HREC. Y esas serán entonces las dos cargas que tendré. Resumidas cuentas, voy a definir que PS1 va a ser igual entonces a X por H3, que H3 es 50 tercios de X, ¿cierto? Y todo esto, entonces dividido en 2. Este va a ser entonces el valor de mi PC1. El valor de mi PC2 va a ser igual entonces a X por la altura del rectángulo, que será entonces 450 por menos 50 tercios de X. Y esas entonces van a ser las cargas puntuales que voy a tener para ese corte número 1. Con las cargas entonces yo ya puedo determinar cuál va a ser mi valor de fuerza cortante, es decir, voy a determinar la ecuación de la fuerza cortante para el corte 1. Les voy a decir que elaboro una sumatoria de fuerzas que tengan ese corte, es decir, voy a decir que tengo una fuerza menos PC1, ¿cierto? PC1 menos la fuerza PC2 menos mi cortante V, y que eso debe ser igual a 0 por el equilibrio estático. No tengo ninguna otra carga cortante, ya entonces puedo despejar fácilmente mi cortante V, que para efectos de hacer referencia a que es el cortante entre 0 y 4 lo vamos a llamar B1, y que va a estar relacionado entonces al corte número 1 para ese elemento estructural. Al despejar entonces mi cortante B1, yo obtengo que es 25 tercios de X al cuadrado menos 405. Para determinar entonces, en segunda instancia, para determinar la ecuación del momento flector para el corte 1, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Va a ser una sumatoria de momentos, y sé que mi sumatoria de momentos siempre la debo elaborar con respecto al punto de corte O. Entonces, con respecto a este punto, yo tengo los siguientes momentos. El momento de 44.100 libras por pie, ¿cierto? Que es un momento negativo.
el momento que genera mi carga P1, que será entonces un momento positivo, más el momento que genera PC1, fuerza por la distancia que tengo desde mi carga PC1 hasta el punto de corte. ¿Qué distancia será esa? ¿Qué distancia será esa, muchachos? ¿Todos me están escuchando? ¿Están siguiendo? Dos tercios de X, correcto. Será entonces dos tercios de X. Listo. Fuerza por distancia. A esto le voy a sumar entonces el momento que genera mi carga PC2. Carga PS2, que es un momento también positivo, porque hace girar en sentido contrario las manecillas del reloj, y la distancia entonces será X medios. Y más el momento del corte o la fuerza interna por momento que se está generando entre 0 y 4 metros, y esto entonces será igual a 0. Entonces puedo despejar fácilmente mi momento. Y me dice que es 25 por x al cubo sobre 9 menos 225 por x cuadrado más 44.100. Esas serían entonces las ecuaciones de cortante y momento para el corte número 1. Aquí vamos, ¿está claro para todos esto? Muchachos, ¿qué duda tienen? Bueno, es una manera que yo tengo para poder comprobar esto, es lo que me decían a mí en mi curso de estática, donde me decían que la derivada del momento con respecto a x era igual a mi cortante, es decir, la integral de mi cortante debería ser igual a la ecuación que yo obtuve por momento. Si yo calculo entonces la integral de 25 por x al cuadrado sobre 3 menos 450 por x, entonces me dará que es una integral de 25 novenos de x al cubo menos 225 por x cuadrado. Recordemos que producto de cada integral yo tengo una constante de integración. En este caso, la constante de integración que sale de esta integral es 44.100. ¿Listo? Entonces, eso será lo que yo tengo. Esto serán las ecuaciones y las estoy comprobando de esta manera. Quiere decir que el programa efectivamente hizo bien su despeje y está dando valores o ecuaciones coherentes. Ahora nos queda por analizar el corte número 2 y el corte número 3. Simplemente vamos a ir adicionando, entonces, partes de la viga que no teníamos antes. En este caso vamos al corte número 2, ¿cierto? Que sería antes de la carga o de la reacción del punto C. Y vemos entonces que nuevamente mi triángulo tiene una base variable, una altura variable, perdón, y la distancia nuevamente del corte va a ser una distancia X. Nuevamente mi corte tiene una distancia X, tengo el punto de corte donde tendré una cortante interna y un momento flector. Lo único que cambia es que aquí aparecerá entonces el valor de la reacción en el punto B, ¿cierto? Y yo ya determiné que la reacción en B es igual a 150 libras. Es decir, este valor ya no es una incógnita, sino es un valor conocido y equivale a 150 libras.
Esto será lo que tendré entonces para mi corte B. Obviamente estas cargas puntuales, esta carga PC, esta carga PC1 y PC2, entonces estarán aplicadas en otros puntos, dependiendo de la longitud que yo esté tomando del corte. Y voy a decir que mi corte número 2 estará entre 4 metros, ¿cierto? Entre 4 metros. La distancia que tengo a mi punto C, que serán entonces 16, perdón, 4 pies y 16 pies. Mi corte número 2 estará entre 4 y 16 pies, que es lo que tengo acá. Desde mi punto B a mi punto C, 4 y 16 pies. Entonces tengo que encontrar la PC1 para este corte y la PC2. Pero para diferenciarlas de las que vimos en el corte anterior, podríamos llamarle una nomenclatura. Podemos cambiar la nomenclatura, sin embargo, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Estas cargas puntuales van a cambiar de valor? Es decir, PC1 va a ser diferente al PC1 que encontramos en el corte número 1 y PC2 también. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí cambian? Pues yo creería que no, ¿cierto? Porque, como dicen por ahí, lo único que va a cambiar va a ser la distancia X, que nos va a determinar qué tan alto es esto. Si yo hiciera el mismo análisis que hice para el corte número 1, la relación de triángulos o la semejanza de triángulos sería nuevamente entre un triángulo que tiene una altura de 300 libras sobre pie de altura y que tiene una base de 18 pies y que es nuevamente a un triángulo que estoy viendo acá, ¿cierto? Que tiene una base X y una altura H3. Por lo tanto, la altura del triángulo vuelve a ser 50 tercios de X. Y si mi altura total es de 400 libras sobre pie, la altura del rectángulo vuelve a ser esos 450 menos 50 tercios de X. Es decir, PC1 y PC2 no van a cambiar. ¿Listo? Entre el corte 1 y el corte 2. Lo que sí puede llegar a cambiar, es la distancia de X que yo defina. Porque aquí va a ser una distancia entre 4 a 16 pies. ¿Sí queda claro? Entonces, como dice Martínez, va a cambiar es la distancia X. Entonces, podemos dejarle la misma nomenclatura y va a ser la misma ecuación que hemos definido aquí en la parte superior para el corte número 1. Entonces, aquí simplemente vamos a hacer un recorte para llevarnos esta figurita. Y vamos a decir entonces que determinaremos la ecuación de fuerza cortante y la ecuación de momento flector, pero esta vez para el corte número 2. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa. De lo que tenemos definido para mi corte número 1, en cuanto a la sumatoria de fuerzas, lo único que se va a adicionar diferente va a ser la reacción en B con respecto a Y, ¿cierto? Entonces aquí simplemente vamos a adicionar la reacción en B con respecto a Y, y podremos encontrar entonces, ya no B1, sino llamémoslo B2, en función de que es la ecuación de cortante para el corte 2. Y esa ecuación entonces me dará como resultado
que es 5 tercios de x al cuadrado menos 450x más 150, ¿cierto? Porque por aquí arriba yo había definido mi valor de la reacción en P con respecto a Y a 150 libras, tal cual como lo tengo definido aquí en mi dibujo para mi corte número 2. Entonces, finalmente, lo único que se va a adicionar va a ser esta reacción, porque tengo PC1 que es igual, PC2 que es igual, la cortante y adicional la reacción en el punto B con respecto a Y. Ahora, en mi ecuación de momento, ¿qué va a ser diferente o qué le voy a adicionar? Les pregunto a ustedes. ¿Qué le adiciono o qué va a cambiar con respecto a la ecuación que obtuve en el corte número 1? ¿Quién me dice algo? El momento que genera la reacción en B con respecto a Y, ¿cierto? Eso es lo único que va a cambiar, o más bien que le vamos a adicionar. Entonces, para diferenciar este M, voy a ponerle aquí este a M2, aquí M1, para que el número que le colocamos al momento del cortante haga referencia al corte en el cual estamos trabajando. Entonces, M2, aquí le voy a adicionar el momento que genera la reacción en B con respecto a Y, que es un momento negativo, ¿cierto? Porque con respecto al punto de corte hace girar esto en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto, menos, ¿cierto? La fuerza RBY por la distancia. ¿Y cuál será la distancia que tengo desde B hasta O? ¿Qué distancia tengo? Pues si yo aquí en mi problema sé que de A a B hay 4 pies, ¿qué distancia tendré desde B a O? X menos 4. Exacto, Martín Elías y José Vaca tienen la razón. Entonces, la distancia que yo tengo desde B al punto de corte será entonces X menos 4 pies. ¿Listo? Entonces aquí en mi programa coloco la distancia X menos 4, ¿cierto? Y esto entonces lo igualo a 0, y esta ecuación puedo despejar M2, y M2 me dice que es un valor de 25 novenos de x al cubo menos 225x cuadrado más 150x más 43.500. Entonces, si yo integrara, nuevamente vamos a comprobar, si integrara la ecuación de cortante con respecto a x, pues obtengo como resultado que es 25 tercios, 25 por x al cubo sobre 9, menos 225 por x cuadrado, más 150x, más 43.500, que será entonces la constante producto de esa integración. De esta manera, entonces, compruebo que se está haciendo bien la operación acá en mi programa y puedo tomar como válida esta ecuación para el momento M2. ¿Listo? Entonces voy a ir haciendo por acá un resumen. Aquí entonces M1. Voy a hacer un resumen por acá. Entonces mi cortante B1 va a ser igual, ¿cierto? A 25. B1 va a ser igual a 25 por x al cuadrado sobre 3 menos 450. Y mi cortante M1 va a ser entonces igual
a 25 por x al cubo sobre 9 menos 225 por x cuadrado más 44.100. Listo. Y por aquí, entonces tendré el cortante 2, que va a ser igual a 25 por x cuadrado sobre 3 menos 150x más 150. Y mi momento 2 va a ser igual a 25 por x al cubo sobre 9 menos 225x cuadrado más 150x más 43.500. Esto entonces será las ecuaciones del corte 2. Ahora determinemos las ecuaciones del número 3. Las ecuaciones del corte 3, ¿qué nos darán? Vamos a tomar las que hemos obtenido, corte 2, las vamos a pegar acá para que veamos qué es lo que le vamos a adicionar. Lo que vamos a hacer en este corte número 3 es simplemente tomar entonces el último pedacito, que será entre 16 a 18 pies, es decir, como por acá, ¿sí? Antes del punto D. Listo. Que nuevamente entonces va a ser una distancia total del corte, una distancia X, ¿cierto? Una distancia X total de mi corte. Y desde el punto B hasta el punto D, que nuevamente tengo X menos 4, pero voy a adicionarle entonces otra longitud, que será entonces desde C, ¿cierto? Desde mi punto C hasta mi punto de corte. Esa longitud desde C hasta mi punto O será X menos ¿qué? Pues si yo tengo que de A a C tengo 16, ¿cierto? Esta distancia que tengo de C a O será X menos 16. El corte número 3, entonces estará entre 16 pies y 18. PC1 y PC2 cambiarán, muchachos. No, señor. PC1, señor. Disculpe, no le escuché. No van a cambiar, ¿cierto? Seguirán siendo las mismas. Solamente lo que yo voy a adicionar a las ecuaciones de cortante y de momento será la reacción del punto C con respecto a Y. Esto es lo único que va a adicionar en este corte número 3. Entonces voy a llevarme este grafiquito. Por acá. Y voy a decir que las ecuaciones, entonces, para mi corte número 3, en cuanto a la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Lo único que voy a adicionar diferente, entonces será más
RCY, que será la reacción, ¿cierto? La reacción en el punto C que se adiciona entonces en mi corte, y voy a encontrar ya un cortante que lo voy a llamar en función del número de corte V3. Voy a despejar entonces V3 para decir que mi ecuación de cortante es 25 tercios de x al cuadrado menos 450 menos 450x más 5400. Y en cuanto a mis momentos, yo voy a tener adicional, entonces, un momento, ¿cierto? Un momento que genera la reacción en C respecto a Y, que será entonces un momento en sentido horario, si tengo mi punto fijo, que será entonces un momento negativo, ¿cierto? De RCY, ¿sí? Por la distancia que tengo de X menos 16. Y voy a decir que en función del número del corte, esto no va a ser M2, sino va a ser M3. Y mi ecuación entonces para momento M3, 25 novenos de x al cubo menos 225 por x cuadrado más 5400x menos 40500. Entonces voy a tomar esta ecuación. Voy a decir que es mi momento 3 y que mi cortante 3 va a ser la ecuación que tengo en la parte superior. De esa manera entonces he encontrado todas y cada una de las ecuaciones para los diferentes cortes que puedo definir para esa viga. Hola muchachos, ¿hay alguna pregunta? Entonces, en resumidas cuentas, estas serán las ecuaciones, las que estamos viendo en pantalla, serán las ecuaciones del cortante y del momento para toda la longitud de ese elemento estructural. Yo quiero que me digan si se entendió, si no se entendió, para poder proceder a hacer entonces el gráfico y lo hacemos en Excel para que lo podamos ver y entender. Si lo entendemos, si está claro, muchachos. Le dio diferente, que no estaba, que no estaba tomando Cristiano. Bueno, vamos a ver entonces si estábamos haciendo, o si nuestro diagrama nos quedó bien. Entonces vamos a abrir Excel y voy a hacer la grafiquita en ese programa. Voy a tomar las ecuaciones de mi MATCAD para poder representarlas en unas gráficas en el programa Excel. Entonces yo voy a tabular la distancia X, que va a ser una distancia en metros, ¿cierto? Voy a tabular mi cortante, que es una fuerza kilonewton. Ah, perdón, esto es en libra. Y voy a tabular mi momento, que va a ser o va a estar en libra por pie.
Entonces yo digo que para mi corte número 1, la distancia que se tomó fue entre 0 y 4 metros. Entonces voy a tomar distancias cada metro. Entonces 0, 1, 2, 3 y 4. Lo que estoy tomando acá entonces será lo que tengo para el corte 1. ¿Listo? Esto será entonces para el corte número 1. Estos valores que voy a definir ahí serán los que se me dan para el corte número 1. Entonces, para mi número 1, si yo quisiera evaluar entre 0 y 4 metros, voy a tomar las ecuaciones B1. Es decir, voy a decir que el cortante va a ser igual a 25 por X, que será entonces en este caso para el primer reemplazo será 0, X al cuadrado, ¿cierto? Todo esto dividido en 3 y menos 450 por X. Simplemente lo repliego en la longitud que yo he definido. Se me dañó esta cosita. Y me dará mis valores de cortante en la longitud entre 0 y 4 metros, que es la longitud correspondiente al corte. Ahora para mi momento, entonces voy a decir que es igual a 25 por X al cubo, ¿cierto? Sobre 9 menos 225 por X al cuadrado, ¿cierto? Más 44.100. Y mi momento, entonces, en ese punto, me dará 44.100. Simplemente copio y pego o repliego la fórmula y nuevamente se me dañó el cuadrado. Entonces aquí seleccionamos todos los bordes y esto simplemente por organizarlo ahí de alguna manera. Ahora voy a definir entonces los valores del corte número 2. Para mi corte número 2, entonces yo digo que está entre 4 pies y 16 pies. Esto es pies, no metros. Entonces el corte estará entre 4 y 16 pies. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O sea, no corresponden, ya que son fórmulas del corte anterior, entonces esto lo voy a borrar. Y voy a decir que para 4 pies, las ecuaciones que voy a utilizar son las que he encontrado para mi corte número 2, ¿cierto? Para mi corte número 2, cuando yo evalúo esto, entonces en 4 pies, la ecuación que voy a utilizar es este B2. Es decir, va a ser igual a 25 por X al cuadrado, ¿cierto? Dividido en 3 menos 450 por X, ¿cierto? Más 150 va a ser el cortante que yo tengo ahí. Esto simplemente lo repliego y voy a utilizar entonces para encontrar el momento la ecuación M2, ya que corresponde al corte 2. Voy a decir entonces que tengo 25 por
x al cubo, ¿cierto? Todo esto sobre 9, menos 225 por x al cuadrado, ¿sí? Más 150 por x más 43.500. Y eso lo repliego en la longitud del corte. Entonces, nuevamente organizamos esto acá. Simplemente para ver los valores que se están tomando entre un corte u otro. Y el corte número 3, entonces estará entre 16 a 18 pies. 16, 17 y 18. Estas ecuaciones no corresponden. Esas serán las dimensiones que voy a tomar para el corte 3. Para mi corte 3, entonces, tendré que tomar las ecuaciones V3 y M3, tanto para el cortante como para el momento. Para mi cortante, tomo la ecuación V3, que dice que eso es igual a 25 por X, ¿cierto? X al cuadrado, ¿sí? Y todo esto dividido en 3, menos 450 por X, ¿cierto? Más 5.400. Y lo repliego en la distancia total del corte. Y para, entonces, el momento del corte 3, tomo la ecuación M3, que dice que 25 por X al cubo, ¿cierto? Dividido en 9, menos 225 por X al cuadrado, más 5.400 por X menos 40.500 será la ecuación de mi momento. Entonces, uno de los criterios o una de las cosas que nos decían a nosotros en el curso de estática era que las fuerzas internas no se perdían. Es decir, yo tendría que terminar mis diagramas tanto de cortante como momento en cero o inicial cero dependiendo de la condición de apoyos. En este caso, termino mis cortes, mis momentos y mi cortante con un valor igual a cero, ya que las fuerzas internas no se pierden. Ahora, para poder aplicar esto, yo voy a insertar aquí una grafiquita, ¿cierto? De dispersión con líneas. Y voy a seleccionar los datos en primera instancia para mi corte. Mi cortante, entonces, vamos a tener el diagrama de cortante. En el eje coordenado de las X voy a tomar entonces las distancias entre 0 y 18 pies. Y en el eje coordenado de las Y voy a tomar pues, los cortantes que yo he calculado. Le voy a aceptar y le voy a aceptar. Ese sería el gráfico que me tendría a mí que dar. Si yo quiero organizarlo, pues le coloco que en el eje coordenado de las Y tengo la fuerza cortante y que esta estará medida en kilonewton. Y en el eje coordenado de las X tendré entonces la distancia y que esta estará medida entonces en pies. Nuevamente mi kilonewton. La fuerza cortante está medida en libras, perdón. Tengo el sistema internacional metido porque esta mañana estuve en clase de esta y estábamos haciendo un ejercicio similar. Listo, fuerza cortante en libras y distancia en pies. Y esta será la gráfica que se me debe dar para el diagrama de cortante. Para mi diagrama de momento, pues solamente voy a cambiar mi columna J por la K, ya que son los valores de momento que se me están generando. Entonces aquí voy a trabajar no sobre la columna J, sino la columna K, para poder verificar
el momento que se está generando sobre todo mi elemento estructural. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a ponerle un título al gráfico que va a ser el diagrama de momento flector. Y el eje coordenado de la Y no estará la fuerza constante, sino el momento, que va a ser entonces libra por pie. En el eje coordenado de las X, pues estará mi distancia, que será entonces igual a la distancia entre 0 y 18 pies, que será entonces la longitud total de la viga. Estos serían entonces los diagramas de cortante y momento flector que se esperaría encontrar uno. ¿Tenemos alguna duda? ¿Que por qué el momento arranca en 44.100? Pues es debido a las condiciones de carga que tiene nuestra viga, ya que tenemos un momento de menos 44.1 kip por pie. Entonces en ese punto tendremos la aplicación, tendremos un momento inducido. Por lo tanto, nuestro diagrama de momentos, como vemos, no arranca en cero, sino arranca con la magnitud de ese momento, que es los 44.100 libras por pie. ¿Queda claro, muchachos? ¿Tenemos alguna duda? Y eso sería entonces lo que pide el punto del taller. Listo, chicos. Entonces, vamos a tomar esta clase como si fuera el repaso. Que ya todos están cansados y pues llevamos aquí básicamente hora y media. Pero necesito que por favor hagan las preguntas respectivas. Este tema, de verdad que necesito que les quede claro para poder abordar los esfuerzos en vigas y de flexiones y no tengamos problema alguno con esos temas finales del curso. Entonces, si alguien de pronto tiene alguna duda, por más no le parezca, por favor hágala para que no quede con la duda en la solución del taller. Y si no, pues por hoy vamos a dar por finalizada la clase, esperando que todos hayan entendido. Muchachos, entonces si no hay dudas, igual la grabación quedó para que puedan repetirla, la puedan verificar y puedan de pronto tener o traer problemas para la próxima clase. Santiago nos pregunta que si no hay problemas con los gráficos. Lo que pasa es que aquí, obviamente, como estoy tomando más puntos, seguramente los que ustedes toman en su solución a mano, pues me va a dar más exacto, pero pues no le veo problema. Desde que las ecuaciones estén bien, no hay lío. Entonces, pues pongámosle una fecha. ¿Cuándo entregamos este taller? Pongámosle una fecha. Yo ahí en este curso creo que lo puse ya. Pongámosle una fecha nosotros y yo modifico ahí ahorita en la plataforma la fecha de entrega. ¿Qué fecha le ponemos para entrega? Listo. Entonces queda la fecha de entrega para el miércoles 13 de mayo. ¿Listo? Miércoles 13 de mayo, yo el fin de semana modifico entonces la fecha, modifico la actividad para que ustedes la puedan subir. Entonces, por favor, la monitora me recuerda, si de aquí al domingo no lo he hecho, para que el lunes modifique la fecha de entrega. Entonces, por hoy vamos a dejar ahí, muchachos, espero que hayan entendido. Nos vemos el día viernes con deflexiones
en vigas. Para eso quisiera que leyeran ustedes el título C. En el título C, el numeral 9.5, las tablas 9.5a y 9.5b nos van a servir para lo que vamos a ver el día viernes. Entonces, muchachos, espero que les vaya bien, que estén de buena salud y que se sigan cuidando como hasta el momento. Hasta luego, que pasen buena tarde.